Cuando hablamos del llamado a remanente fiel, usted puede pensar bíblicamente en las personas que ya fueron santificados, que vivieron una vida aquí en la tierra agradable a Dios. En el caso de Enoc, que el Señor se lo llevó a su presencia. En el caso del profeta Elías, que se fue en un carro de fuego. En el caso de Moisés, el más grande de los hombres de Dios, hablando luego del exilio del pueblo de Dios, cómo Dios usó a este hombre. Hablando de Abraham, el padre de la fe. Hablando de David. Hablando de los discípulos y de los apóstoles. Pero sobre todo hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este remanente no es exclusivo de ellos solamente. Jesús dijo que en su nombre nosotros haríamos mayores obras. Y entre esa obra de redención que Jesús hizo en favor nuestro está la santificación, la restauración del hombre y Dios, la reconciliación del hombre y Dios. Y ahí nos encontramos nosotros. Dice que el médico es para el que está enfermo, pero el que está sano no necesita el médico. Y cada uno de nosotros hemos venido procurando encontrarnos saludablemente, espiritualmente hablando, por medio de la palabra, por medio de nuestra relación con Jesucristo, por medio del poder de la sangre de Cristo. Cada día nosotros nos vamos santificando. Cada día el Señor va haciendo una obra de limpieza, limpiándonos con la palabra, limpiando nuestra mente, nuestro corazón y santificándonos por medio de la palabra. No lo hemos alcanzado, pero sí estamos caminando hacia ese nivel de santidad, al igual que nuestro Señor, lo cual lo vamos a lograr en un día cuando estemos en su presencia. Seremos igual que Él cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, tenemos una dependencia total del Señor aquí en la tierra. Tenemos que ser diligentes, tenemos que luchar, tenemos que trabajar, tenemos que ser buenos constructores de nuestro carácter, de lo que debemos nosotros edificar por medio de la palabra y el consejo de la palabra de Dios. Es decir, que no podemos descuidarnos en la encomienda que tenemos cada uno de nosotros para ser encontrado fiel, como un remanente fiel el día del Señor. Ahora bien, Dios nos está demandando de nuestra fidelidad en medio de una generación infiel. La Biblia dice que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Tenemos una ciudad. Tenemos una nacionalidad a la cual fuimos insertados por medio de la sangre que Jesucristo derramó en la cruz de Calvario. Sabemos que estamos aquí dependiendo de las necesidades que son propias de un ser humano y en ellas caemos muchas veces en momentos de debilidad, en momentos en que algunas circunstancias sustraen de nosotros lo mejor y nos hacen pecar. Esa es la lucha que tenemos a diario, cómo se levanta en nosotros el pecado y cómo nosotros debemos, con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús, someterlo, someter nuestra carne, someter nuestra necesidad de estar involucrado en este mundo pecaminoso. Pero el Señor es fiel, hermano. Y el Señor ama a los que le aman, a los que le obedecen. El Señor ama al pecador. El Señor dice en su palabra, en su deseo, Él quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando hablo de hombres, hablo de la humanidad, hombres y mujeres. Todos los hombres sean salvos. Pero para eso, hermano, debe haber una decisión no de Dios, sino del hombre. De que el hombre abra su corazón y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y que el hombre vaya despejando toda artimaña de este mundo y ir consagrándose a una vida agradable al Señor. De eso se trata, ser un remanente fiel.
Voy a leer a Sofonías, capítulo 2. Usted lo puede anotar y luego lo busca en su casa. Sofonías, capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto habló el profeta Sofonías acerca de esa necesidad que tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo, que es la misma necesidad que tenemos nosotros de buscar al Señor, de santificarnos, de buscar esa mansedumbre en el Señor, nosotros, para poder tolerarnos, para poder someternos, para poder humillarnos delante de la presencia del Señor. Ahora bien, nuestra generación, la generación presente, es la más grande entre las generaciones pasadas, con grandes interrogantes. No ha habido un tiempo donde se haya levantado más voces preguntando acerca de los tiempos y de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por los acontecimientos que estamos viviendo, somos testigos. No solamente la palabra nos está hablando, sino que estamos viendo con nuestros ojos los acontecimientos a diario. Todos y cada uno de los que se registran en la palabra del Señor. De manera que se levantan grandes interrogantes en la vida de nosotros. Ahora bien, esta generación, nuestra generación, es una generación llena de ansiedad, llena de depresión. Es una generación de mucha imagen y de pobre de carácter. Es una generación apasionada, diligente, diversas, estresada, digital, pero sí es una generación de esperanza, porque hoy estamos más cerca de la venida del Señor de que cuando nuestros profetas hablaron. Somos una generación bienaventurada, aún con todos los defectos que tenemos y todas las debilidades en nuestro carácter y en nuestras relaciones. Somos la generación más bienaventurada, porque estamos más cerca del cumplimiento de lo que hizo el Señor en su palabra y prometió. Y en esta esperanza tratamos de afirmarnos, considerando que hay un fiel remanente. Usted debe considerarse, hermano, como un fiel remanente, porque para eso venimos a la iglesia. Para eso tratamos de someter este cuerpo, nuestra inmoralidad, nuestras aberraciones, nuestros malos pensamientos, tratamos de someterlo y llevarlo cautivo a la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque anhelamos, deseamos nosotros, sabiendo que no nos lo merecemos, pero deseamos ganarnos esta salvación que es por la gracia y la misericordia de Dios. Pero no tan solo la salvación, sino llegar a la meta y poder disfrutar de la vida eterna. Bendito sea su nombre. En medio de los tiempos que estamos viviendo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo trae esperanza. Trae esperanza a tu vida, a mi vida. Trae esperanza a las naciones, a los pueblos, a las etnias que viven y que están sufriendo y que están siendo perseguidas en estos tiempos por los enemigos de la fe. En medio de esos sufrimientos y padecimientos que tienen esas naciones, se levanta la voz profética de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y Él afirma su contentamiento por aquellos que lloran, por aquellos que sufren por causa del Evangelio, por causa de la verdad. La redención viene para todas esas etnias, naciones que están sufriendo persecuciones, dolor, crímenes, muerte, por causa del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En medio de los tiempos Jesús trae esperanza.
y el poder de la resurrección para levantarnos, para afirmarnos y para establecernos bajo su fundamento. Los días van a transcurrir y se van a presentar días difíciles. De eso estamos conscientes. Pero Jesús nos trae la esperanza de que esos días son pasajeros, de que esas tribulaciones no son para toda la vida, de que un día veremos la gloria del Señor, de que un día nuestras lágrimas serán enjugadas en su presencia, de que un día vamos a recibir la remuneración por todo lo que hemos pasado aquí en la tierra, por todo el sufrimiento a que hemos sido objeto y el rechazo muchas veces en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestras sociedades, por el hecho de nosotros seguir el nombre de Jesús, de ser cristiano, de ser un abanderado de la fe, no la fe de Tomás, no, la fe que convence, la fe que trae vida y vida nueva, la fe que ha creído y que cree y que espera. Es el fundamento nuestro en la persona de Jesucristo. Ahora bien, ¿qué es lo que Dios espera del hombre contemporáneo para ser encontrado un remanente fiel? Porque debemos, a través de las Escrituras, identificar qué tenemos que hacer nosotros para ser encontrado fiel el día del Señor. Y la Biblia es muy práctica, hermano. La Biblia en su lenguaje sencillo nos presenta algunos acontecimientos, algunas decisiones, algunas características fundamentales en la vida y en la relación del hombre con Dios y el hombre con su semejante, que nosotros podemos y debemos practicar, ponerla por obra para ser encontrados en el día del Señor fiel. Eso es lo importante. Lo importante no es simplemente que desarrollemos nuestra personalidad y que seamos buenos profesionales o seamos buenos ciudadanos o hayamos logrado un nivel alto, un escalafón alto en el desarrollo de los pueblos. Eso es importantísimo también. Pero lo más importante es ser encontrado fiel el día del Señor. Ser encontrado fiel significa que el Señor nos va a decir: bien hecho, mi siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra al gozo de tu Señor. Ese gozo que ni la vida, ni la muerte, nada, ni nadie lo puede detener, porque está en sí mismo, en el nombre, en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él es eterno. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios, bendito sea su nombre, es para todos los tiempos. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas Dios está pidiendo y demandando de nosotros para en el día del Señor ser encontrado como parte del remanente fiel del Señor. Escuche esto. Muchas personas buscan la forma de cómo agradar a Dios, porque la gente quiere tener una relación con Dios a su manera. La gente quiere agradar a Dios y ha creado caminos, ha creado fórmulas para agradar a Dios, pero la Biblia establece cómo nosotros podemos agradar a Dios. Y muchos creen que a través de su sacrificio, de penitencia, de ofrenda o el cumplimiento de sus ritos religiosos están agradando al Señor. Y piensan que todo esto es algo que Dios demanda del hombre. Es decir, el hombre está haciendo lo que Dios no le está demandando, procurando su salvación y procurando un estilo de vida para agradar a Dios, que no es realmente el estilo de vida que Dios
nos está demandando a cada uno de nosotros. Por tales razones nosotros debemos estudiar la palabra, debemos conocer la voluntad de Dios y debemos saber cuáles cosas tenemos que hacer o seguir haciendo para ser encontrado en el día del Señor como un remanente fiel. Es importante esto, hermano. Entonces, ¿qué es lo que Dios pide del hombre? El profeta Miqueas nos responde de esta manera. Hay tres condiciones lo que Dios está demandando del hombre. Es decir, lo que el hombre tiene que hacer para ganarse el favor de Dios y heredar toda su promesa y hasta la vida eterna. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante su Dios. Esas tres cosas son las que Dios nos está demandando a nosotros. Amar misericordia, hacer justicia y humillarnos ante nuestro Dios. La primera, humillarse ante Dios. ¿Qué significa esto? Humillarnos delante de Dios significa arrepentimiento, arrepentirnos de nuestros pecados. El primer paso para acercarse a Dios es el arrepentimiento de nuestro pecado. Usted en condiciones de pecado, usted no puede entrar a esa relación y a esa presencia de Dios ni ser encontrado fiel en la venida del Señor. Si usted sabe que ha pecado y usted sabe que tiene una condición que está impidiendo una relación santa con el Señor, usted debe trabajar en esa área. Usted debe procurar cómo deshacerse de la lepra del pecado, confesando su pecado, arrepintiéndose de ello y volver a una nueva relación con el Señor a través de su gracia. El primer paso para acercarnos a Dios es el arrepentimiento de nuestro pecado. Lo dice en Mateo 3:1. Juan dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús lo dice en Mateo 4:17, hablando del arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero Pedro fue más enfático. Pedro dice en Hechos 2:38, arrepentidos y convertidos y sean borrados nuestros pecados y bauticémonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro nos está confirmando cómo llega uno a la condición de ser hijo y de ser miembro de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que humillarse, hay que reconocer, hay que buscar el rostro de Dios, hay que despojarse de todo el peso que nos asedia por medio del pecado, hermano. Tiene que haber una separación en nuestra relación, en nuestra vida con el pecado. Hay que apartarse del pecado, hay que trabajar para que esta condición no nos afecte a nosotros en nuestra relación con el Señor. Por tanto, no necesitamos nada más que arrepentirnos de nuestros pecados para poder agradar a Dios y heredar la vida eterna. Esto es lo primero que Dios pide del hombre. Lo segundo que Dios pide del hombre es amar misericordia. En segundo lugar, podemos decir que lo que Dios desea del hombre es que ame y haga misericordia. Ame y haga misericordia. La misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y de la miseria ajena. Escuche bien, la misericordia es la disposición a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajena. Así como Dios se compadece de nosotros, espera que nosotros nos compadezcamos de nuestros semejantes. En Lucas 10, del 29 al 37, está la historia o la parábola del buen samaritano. Cómo este hombre que no era judío tuvo misericordia de uno, cuando el sacerdote y el levita, que eran los que realmente tenían que hacer uso de la misericordia, no lo hicieron. Sin embargo, el buen samaritano, que no era de este linaje, él se detuvo e hizo misericordia de aquel personaje que estaba herido. Muchas veces nosotros en esta lucha que tenemos, que debemos entender que no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual, muchas veces nosotros no somos en ese sentido, somos a veces egoístas, que todo lo queremos para nosotros, que todo lo que hacemos es por el bien de nosotros y no nos miramos
en la cara de la persona, en la necesidad de nuestros semejantes, y no nos abocamos a tener ningún principio de solidaridad con nadie. Quizá no lo hacemos por temores o porque vivimos una vida en desamor o una vida sin compromiso. Pero esto es un principio básico en la relación del hombre con Dios, porque ¿cómo el otro va a conocer que yo amo a Dios y que yo soy misericordioso y que yo estoy practicando la misericordia de Dios con mi semejante, si realmente muchas veces somos nulos en esta práctica, en este quehacer que debe ser un quehacer de todo creyente, de todo hombre, de toda mujer? Practicar la misericordia, la ayuda a nuestros semejantes, la ayuda a los que realmente es nuestro prójimo. Es un aspecto importantísimo en la relación de un hombre de Dios y de alguien que pretende vivir eternamente en el Señor. Porque cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando vemos por lo dicho de la boca de Dios a través de su palabra, Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios capaz de soportar la última infracción del ser humano y perdonarlo. Dios no nos saca cuenta a nosotros nuestros pecados, porque si fuera así, hermano, nadie podría merecer el perdón de los pecados y mucho menos la salvación, porque el precio más alto se pagó por tu salvación y por mi salvación. Es decir, que poco Dios nos está demandando a nosotros de que seamos misericordiosos, de que podamos ayudar al otro, de que no cerremos los ojos ni escondamos la mano ni nuestro rostro delante de las necesidades que viven las personas que están a nuestro alrededor. Y aún más allá, hay personas que tienen un corazón tan humilde y que quieren identificarse con esa obra maravillosa de Dios, que aún fuera de su comunidad ellos se preocupan y oran. Hay personas que están orando y ayunando por Australia. Hay personas que están orando y ayunando por Haití. Hay personas que están orando y ayudando por Venezuela, por las naciones que están viviendo en conflicto y que aparentemente no vemos soluciones. Es decir, no se conforma con que ellos están viviendo bien, con que ellos tienen cubiertas sus necesidades. Si yo tengo cubierta mi necesidad y estoy pleno en una relación con el Señor, ¿por qué yo debo preocuparme por otro? ¿Por qué? Porque es un mandamiento, hermano. Si tú quieres ser acogido en la misericordia de Dios, tienes que ser misericordioso, porque eso es lo que te ha enseñado. Eso es lo que hay en el corazón de un hombre, de una mujer nacida de nuevo. Tenemos que pedirle a Dios que nos quite ese espíritu egocéntrico, egoísta, el del yo que tenemos, que todo lo que hacemos y procuramos hacer es para el beneficio de nosotros y no incluir a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, al necesitado en esa causa. Lo tercero es hacer justicia. Finalmente Dios espera que el hombre practique la justicia. Hacer justicia significa, primero, vivir como hijos de la luz. No ganamos nada con decir que somos, si en realidad no somos practicantes de lo que decimos que somos. Hay gente que se considera justo. Hay gente que dice que vive a la luz del día, que son preclaros en las prácticas que hacen del Evangelio. Pero eso lo dice la boca. Pero su testimonio de vida es otra cosa. Por eso ahorita hablábamos de que debemos practicar con el ejemplo, no con la palabra. Porque la palabra puede decir todo lo que tú quieras, pero tu ejemplo es el testimonio que más brilla, que más se conoce. Porque aún aquellos que son sordos, que son mudos, aún aquellos que no se pueden apercibir de todas estas condiciones naturales en la vida de un ser humano, la perciben por medio del Espíritu. Cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que ha nacido de nuevo, que se ve en su condición y en su práctica que quiere agradar a Dios, que todo lo que hace y desea hacer, lo hace con una dirección, que el nombre de Dios sea glorificado. Aquellos que no necesitamos ser vistos,
ni aplaudido para hacer algo. Simplemente cuando se presentó la necesidad lo hicimos, porque entendimos que esa era una oportunidad de ser alguien que representara el nombre de Jesús en esa circunstancia. Y a eso Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y para esto no necesitamos un llamado especial. Simplemente el Señor quiere que reconozcamos que en el día del Señor, en el día del juicio, en el día de la redención, aquellos que entrarán en la gracia y en la misericordia, en la salvación y en la promesa de vida eterna, son los que hemos mantenido una vida fiel a la palabra y al Señor. No a las circunstancias, no a los hombres, al Señor. Lo que hemos tenido la oportunidad de vivir una vida sacrificial, no como un voto. No hacemos un voto de esto. Ese debe ser nuestro estilo de vida. Con tal de que viva Cristo en nosotros, debemos menguar a nosotros. Eso fue lo que el profeta Juan dijo. Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. Esa es la vida del cristiano, esa es la vida del santificado, esa es la vida del remanente fiel. No solamente hacer un acto, sino un estilo de vida, tener como estilo de vida el reconocer que si pecamos debemos de arrepentirnos, es reconocer que debemos humillarnos todos los días ante nuestro Dios, y es reconocer que somos lumbrera, que somos luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Por eso el mundo sabrá que fuimos enviados por el Señor, y el mundo sabrá que hemos estado con el Señor en la manera en que nosotros decidimos vivir aquí en la tierra. Nuestro vivir, que debe ser Cristo, hablará por cada uno de nosotros. No tiene que ver con nombres sonoros, ni apellidos sonoros, ni posiciones sonoras. Todo eso es importante. Pero la vida, tu hoja de vida es la que va a dar testimonio de ti, delante de Dios y delante de los hombres. En el libro de Colosenses, capítulo 3, del 5 al 10, el apóstol Pablo dice acerca de hacer justicia, es decir, de vivir una vida que sea agradable a Dios y que sea luz en este mundo. Dice el apóstol Pablo a partir del versículo 5: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Eso es una nueva vida. Eso es ser luz en medio de las tinieblas. Que la persona que te conoce ciertamente diga: en ese hombre, en esa mujer operó la vida de Cristo. Porque yo sí lo conozco. Yo sabía lo caliente que era esa boquita, o lo violento que era, o lo malcriado que era, o lo mal educado que era. Sin embargo, de que conoció al Señor y está leyendo la Biblia y está visitando la iglesia, ha comenzado a dar testimonio de que hay una nueva vida en esa persona, de que en Cristo sí se puede ser nueva criatura, de que en Cristo sí podemos despojarnos de todo viejo hombre y comenzar a vivir y a revestirnos de un nuevo hombre, hermano. Porque a veces el pecado nos acusa de tal manera que nos imposibilita a nosotros dar el paso de fe, porque creemos que no somos merecedores. Nadie es merecedor de la salvación. La salvación es un puro acto de fe, de amor y de gracia de Dios. No es por tu mérito. El mundo te descalificó. Sin embargo, Cristo, aleluya, se humilló, tomó forma de hombre, y como hombre vino aquí a la tierra a levantarte, a recoger tu despojo, a santificarte, a limpiarte, a dar tu nombre, a devolverte la identidad que había sido perdida por el pecado, a restaurarte completamente,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cristo hace de ti un hombre nuevo, una mujer nueva. Esa es la obra de Cristo. Y sobre la base de esa obra es que nosotros pretendemos andar, actuar y enseñarle a este mundo que sí es posible vivir una vida santificada aquí en la tierra. Que sí es posible nosotros ser encontrados fiel en esta palabra que el Señor nos ha dado, en este compromiso que hemos asumido. Analija, yo le digo cada día, Analija, no nos vamos a preocupar por la semana que viene, ni por mañana. Vamos a vivir el día de hoy. Vamos a levantarnos en la fuerza del Señor. Vamos a restaurarnos con la palabra, con el amor de Dios. Vamos a santificarnos. Vamos a fortalecernos por medio de la fe en el que nos llamó y en el que nos habló y en el que nos prometió. Pero vamos a vencer en el Señor el día de hoy, porque mañana no sabemos. Y eso nos ha dado a nosotros la victoria, hermano. Y la sumatoria de todos los años que tenemos en el Evangelio no ha sido porque hemos sido grandes ni muy conocedores de la palabra, simplemente porque nos hemos humillado bajo la mano poderosa de Dios, porque hemos reconocido que es imposible vivir sin Dios en este mundo, que es imposible ser santo apartado del Señor, porque hemos reconocido que Él es la vida para nosotros. Que en nosotros no hay luz propia, ni nada bueno. Si hay algo de bueno en ti y en mí, ha sido por la misericordia del Señor. Ha sido por su gracia, hermano. Bendito sea su nombre. También Él espera que en nosotros se manifiesten todas las buenas virtudes. Cuando le invitamos al discipulado a estudiar la palabra, simplemente lo estamos invitando a que podamos alimentarnos y fortalecernos en lo que produce vida en la vida de una persona. Porque si usted desconoce los principios básicos de la palabra y desconoce cómo agradar a Dios haciendo su voluntad y desconoce lo que usted tiene que hacer, quiero decirle que ya usted llegó. Usted no va para ningún lado, porque usted no sabe para dónde va. Usted salió a caminar, pero no sabe para dónde va. La Biblia establece principios, y establece el camino, y establece la meta, y establece en la forma de vida que cada hombre, cada mujer debe vivir aquí en la tierra para agradar a Dios. Debemos esforzarnos, debemos ser diligentes, debemos trabajar. Sí, debemos ser fieles y buenos mayordomos. Sí. Pero el hombre y la mujer de Dios tienen que tener dirección de Dios. Dice que el Espíritu de Dios es que guía al hombre y a la mujer de Dios. Porque el hombre cree que el camino en que anda es bueno. La Biblia establece, pero su fin es fin de muerte. El único camino seguro y que nos lleva a la gloria eterna es el camino establecido por Jesús. Él lo dice en su evangelio, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. La Biblia establece que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Porque en eso consiste el amor de Dios, en que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que yo no puedo andar haciéndole corte a otros dioses. No puedo andar por otro camino. No puedo ser un practicante de los ritos religiosos, porque eso no me va a llevar a ningún lado. Eso es una vida y un camino paralelo al camino que el Señor estableció con su sangre derramada en la cruz de Calvario. Y ese es el verdadero sacrificio que expía el pecado del hombre, que limpia, que perdona el pecado de nosotros los seres humanos. No es por penitencia, no es por falsas promesas que muchas veces hacemos cuando estamos en apuro. No, hermano, es una mentira del diablo. Nuestra confesión de fe es por pura gracia, por pura misericordia, por puro amor que el Señor lo hace, que el Señor te busca, que el Señor hoy te está hablando a tu espíritu y a tu corazón. La única razón es que Él no quiere que tú te pierdas, hermano. Él quiere
que tú seas salvo y que tú seas un portador de este mensaje a los tuyos y que tú puedas ser ejemplo y dar testimonio de esa nueva vida que Él está demandando de nosotros en esta presente generación. Porque no tenemos buenos ejemplos, hermano, en la sociedad donde vivimos. Tú sabes que leí yo en el periódico que el celular desplazó en el hogar a la nevera y a la estufa. Escucha esto, hermano, ¿por dónde que andamos? Es más importante un celular en un hogar que una estufa y que una nevera, cuando los que somos padres de familia, madres de familia, sabemos lo importante que es tener una nevera y una estufa. Sin embargo, esta generación prefiere un celular, el más caro, aunque esté pasando hambre y aunque ande con el trapito sucio, hermano. Eso es para que usted vea lo dislocado que está esta generación perversa y maligna, de la cual nosotros estamos escapando, hermano, por pura gracia de Dios, por puro amor de Dios, por pura misericordia del Señor. El libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 23, nos dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que adentrarnos en ser practicantes de estas virtudes, hermanos. Tenemos que ir sustituyendo nuestra forma de vida. Debemos ir procurando limpiar nuestra forma de hablar. Somos a veces muy maldicientes nosotros. A veces somos muy egoístas. A veces somos muy pretenciosos. Y ahí no está la misericordia ni el amor de Dios, hermano. Son cosas puramente de la carne. Finalmente, convencido de que la salvación es por gracia y no por obra, debemos saber que la evidencia de nuestra salvación son las buenas obras. Por tanto, hacer justicia significa hacer buenas obras. Las obras no nos salvan. La salvación viene por la gracia de Dios, pero las obras que hacemos dan evidencia de que hemos sido salvos. Y lo vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fue Dios que la preparó, las buenas obras. No son esas obras que tú quieres justificar por medio de ellas tu pecado, no. La justificación de tu pecado viene por el arrepentimiento de ellos mismos, reconociendo que en Cristo nosotros podemos ser liberados de la condición del pecado. Es la única forma, hermano. Pero no vamos a hacer buenas obras para justificarnos. Y hay gente, aquí no la hay, gracias a Dios, ni en este vecindario, pero hay gente que cree que todas esas cosas malas que hace, la fornicación, el adulterio, la mentira, el robo, todas esas cosas que son obras de la carne, que hace, que practica, cree que la puede justificar, porque viene a la iglesia y muestra un rostro limpio y da una buena ofrenda y posiblemente hasta diezmo. Eso no te justifica, porque el arrepentimiento es volver atrás. Es dejar de hacer lo que hacíamos, que sabíamos que no le agradaba a Dios, y pedirle a Dios ayuda para que podamos comenzar a vivir esa vida nueva, apartada del pecado. Aquí nosotros tenemos personas que han reconocido su condición de pecado y públicamente ellos han hecho un voto de santidad. Vivían en adulterio, ¿qué han hecho? O en fornicación, se han casado y han santificado su relación. Otros, por ejemplo, como hace una semana, había un grupo, lo bautizamos, porque querían asumir el compromiso. No solamente el compromiso es tener la buena intención,
No basta con la buena intención, ni tampoco basta con tú hablarlo, tiene que hacer. Hay que ser hacedor de la palabra de Dios, y más cuando tú comprometes tu palabra y tu vida con el Señor. No es al pastor que tú le fallas, es al Señor que tú le estás siendo mentiroso. Y así tú no vas a ser encontrado fiel, ni vas a ser remanente, ni santificado. Porque lo primero que el profeta Miqueas nos demanda es arrepentimiento, luego misericordia y luego hacer justicia. Y esto implica un cambio de vida en la estructura de la vida y el carácter del hombre. El hombre según su naturaleza. No digas que esto es que este discurso es simplemente para los plebeyos, para los pobres, para los miserables, para los que viven en condiciones infrahumanas. No, es para todos los hombres, hermanos. La Biblia dice, porque de tal manera, Dios amó al mundo entero. No hay aquí exclusividad, es para todos los hombres. Los que somos buenos mozos y los que son feos también entran en esa gracia. Los que son ricos y los que son pobres entran en esa gracia. Es decir, que no estamos hablando de un grupo exclusivo, es de toda la humanidad la que necesita y la que hay necesidad del arrepentimiento, de la conversión y de una vida nueva. Y usted debe mostrar por lo menos el instinto, el deseo de usted cambiar su vida, porque sabemos que hay situaciones, hay ligaduras que nos tienen atados, pero si usted no hace nada por eso, ¿qué va a pasar? ¿Va a vivir atado todo el tiempo? Pero el primer bien intencionado debe ser usted en declarar: Señor, yo quiero que tú me liberes de esta condición. Y usted le expresa la condición que usted tiene al Señor, porque es el único que tiene el poder liberador para desligarlo a usted de esa condición de pecado. Es el único, porque fue el que fue a la cruz del Calvario y pagó el precio por eso. Es decir, que Él tiene la llave para liberarte, para liberarnos de toda condición del pecado, de toda lepra que nos está ahora mismo asediando nuestros corazones. Y Él quiere, y Él lo hace gratis, por gracia. Simplemente Él te invita y Él paga por ti. Ya Él pagó por ti y por mí. Conclusión: ¿qué es lo que Dios está pidiendo de nosotros, hermanos? Simple: humillarnos ante Dios. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado. Jesús dio el ejemplo de la humillación. Si tú tienes una condición que no puedes luchar con ella, humíllate y reconócela delante del Señor. Y te apuesto, hermano, que tú vas a ser sanado, que tú vas a ser liberada, porque tenemos el mejor abogado por nuestra causa, que intercede por nosotros en la presencia de Dios. Él está a la diestra del Padre, haciendo este trabajo por ti. No tienes que esforzarte, no tienes que hacer sacrificio, no tienes que buscar dinero. Simplemente por la gracia de Dios somos nosotros aceptados en el Señor. Lo segundo es que debemos amar misericordia. Quien no se ama a sí mismo no es capaz de amar a nadie, hermano. Debemos anhelar ser practicantes de esta gracia de Dios. Qué gozo siente un hombre, una mujer de Dios cuando tiene la oportunidad de ayudar a alguien. No digas que tú no ves necesidad, ni que tú no tienes a quien ayudar. Si tú abres tus ojos alrededor, enfrente, detrás de ti, encontrarás muchas personas, muchas familias e instituciones que necesitan la ayuda de Dios. Y tú eres un escogido, una escogida en este llamamiento para hacer uso de esa bondad de Dios. Déjate usar por el Señor. Abre tu mano, abre tu corazón, despójate de todo egocentrismo y egoísmo, de toda terquedad, de toda atadura que te impide a través de Cristo tú hacer esa obra maravillosa en otra persona. Y lo tercero, tiene que ser un practicante de la justicia de Dios. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Ya el Espíritu Santo te ha hablado en esta mañana. No seas rebelde al llamado de Dios. Sométete a este llamado de Dios y pídele a Dios que te ayude a ser encontrado fiel en estos tiempos, porque no sabemos
si la venida del Señor puede ser en este instante. Si todos los que comprendiéramos y viviéramos de acuerdo a estos principios espirituales, este sería un mejor mundo para vivir. Quiera Dios que nosotros los cristianos nos esforcemos por cumplirlo. Todo depende de ti, hermano. Tú tienes el principal acreedor. El mejor socio lo tienes tú. La Biblia dice que de Jehová es la tierra, su plenitud y todo lo que habita en ella. Y Él te está llamando a esta sociedad, a que te haga uno con Él en su compañía, a que sea un practicante de estas verdades, de estas virtudes, a que el nombre de Dios sea engrandecido a través de tu vida. Aquí no hay uno que se ha encontrado inocente de esta causa, porque todos han recibido el consejo de la palabra de Dios. Ahora bien, procura cómo tú lo vas a hacer, cómo te va a involucrar. No hay que estar fastidiando a la iglesia, llamándola a que haga lo que ya como mandamiento imperativo en la palabra de Dios Jesús ordenó. Es una ordenanza, es un mandamiento en acción, el cual Jesús ya habló cuando iba a ascender hacia los cielos y le dejó este legado a la iglesia de predicar el evangelio, de ir y hacer discípulos. No te tengo que hablar de esto, hermano. Y mientras tú vas, tú sabes qué hace el Señor. Va cubriendo tus necesidades espirituales, físicas y materiales. No te atormentes, no te fastidies por tu problema. Tus problemas son los problemas del Señor. Déjaselo al Señor. Bendito sea su nombre. Y encárgate de hacer lo que Él te está ordenando a través de su palabra que haga. Esto no es algo místico, ni te estoy hablando cosas ilusorias, ni llenándote de vanidad tu mente, pensando cosas que posiblemente los humanos crean que son vanas. No, estamos convencidos por la palabra y por el testimonio de vida de los que nos antecedieron a nosotros y nosotros mismos, de que esto es real, porque lo estamos viviendo. No hemos despojado de tantas cosas para agradar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios se ha encargado de suplir todas nuestras necesidades, todos los detalles de la vida del hombre, para que el hombre viva bien, para que el hombre pueda consagrarse y la mujer de una vez y por todas y hacer su voluntad en este caminar que es breve, hermano, porque esto no es por muchos días. Así que apodérate de ese llamado. Y si te dijeron a las 4, usted a las 3:30 ahí. Y si te dijeron que ora, levántate temprano en la noche, ora. Si te dijeron que hay que leer la Biblia, léela. Porque por tu bien, hermano. Y tu bien unido a mi bien será el bien de esta comunidad. Por lo tanto, Torrente de Vida, que es la iglesia de la comunidad, podrá ser practicante de su logo. No simplemente somos una iglesia, sino somos la iglesia de la comunidad, la cual tenemos la responsabilidad de suplir estas necesidades de nuestra comunidad. Pero hay que moverse, hay que dejar el estado inactivo que tenemos e integrarnos a este llamado de este año 2020. Estamos viviendo en una generación maligna, pero usted ha sido llamado un remanente del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Que el shalom de Jehová esté contigo y con los tuyos, y que a partir de este momento tú puedas ser un emprendedor de esta misión. Shalom. Bendiciones.